Decía Isaías del pueblo de Israel, que era un pueblo que oía, pero que no escuchaba con el corazón. Ese es nuestro reto en el día de hoy. Os animo, os reto a que abráis vuestro corazón, a que abramos nuestra mente y que escuchemos lo que Él tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. ¿Amén? Bueno, pues empezamos. Quería empezar diciendo que yo no os conozco a ninguno en profundidad. Yo no sé el momento de vuestra vida en el que estáis. Yo no sé por lo que estáis pasando ni qué hay en vuestros corazones. Yo no sé cómo estáis con respecto a Dios, cuál es vuestra relación con Dios. Raúl y Rocío nos cuentan mucho sobre esta iglesia, pero realmente al 100% yo no sé en qué punto estáis como iglesia. Pero os quiero decir algo en lo que tengo seguridad plena. Quiero decir algo que sé que 100% es seguro, es que Dios quiere usarte a ti para llevar las buenas nuevas a otras personas. Dios quiere usarte a ti, para transformar las vidas de otras personas, para traer sanidad a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia. Dios quiere que seas un líder, que seas un referente, que tomes iniciativa, que ames, que te preocupes por otros, que seas un discípulo de Jesús. Y entonces, ante este reto, ante este llamado, ¿tú qué me contestas? Pues probablemente me contestarás, quizás no, quizás sí, pero me contestarás lo mismo que me dicen muchos cuando hago este reto. Me dicen, pero ese no es mi llamado. Yo no estoy aquí para eso. Yo estoy ahí en el piano. O yo estoy ahí sirviendo, ayudando a que la gente se sienta. O yo ofrendo, ¿no? Ese es mi llamado. Yo ayudo económicamente porque yo trabajo mucho. Yo no tengo tiempo para realizar esta misión. Si tú estás aquí hoy y no piensas esto, es genial. Yo le pido a Dios que lo que escuches hoy sirva para reforzar ese llamado, esa decisión que ya has tomado de servirle. Pero si tú estás entre las personas que piensan, como el ejemplo que ponía antes, que piensas que este llamado a traer las buenas nuevas no es tuyo, o a lo mejor lo piensas, sabes que lo quieres hacer, pero no lo estás haciendo activamente, quiero tratar de convencerte, o más bien, Dios quiere tratar de convencerte de lo contrario. Así que hoy os quiero hablar de un hombre que seguro que os suena. Fue un hombre criado entre privilegios y poder, aunque ese mundo no le pertenecía por nacimiento. A pesar de tenerlo todo, un error le obligó a huir y pasar años en el anonimato, lejos de todo lo que conocía. En el silencio del desierto, este hombre fue transformado y llamado por Dios a una misión que parecía imposible. No era el más fuerte ni el más elocuente, pero era el escogido para guiar a todo un pueblo hacia la libertad. ¿De quién estoy hablando? De Moisés, efectivamente, el príncipe de Egipto. ¿Quién ha visto la película? Todos, seguro que todos, ¿verdad? Me encanta hablar sobre Moisés, me encanta la película del príncipe de Egipto. Yo creo que cierro los ojos y te puedo decir escena por escena lo que pasa. De vez en cuando la ponemos, ¿no? Y aún sigo llorando y emocionándome como la primera vez que la vi. Y fijaos, Moisés desde la primera hora estaba destinado a morir por orden del faraón de asesinar a todos los varones nacidos hebreos. Los israelitas en ese momento habían crecido demasiado y faraón temía que se sublevasen. Sin embargo, su madre lo coloca en esa cesta, tenemos toda la imagen de la película, y lo echa al río, donde lo recoge la hija de faraón, que estaba allí bañándose, salvando así su vida. Moisés se cría con todo lujos y placeres correspondientes de la realeza de Egipto. Y aunque él sabía que era hebreo, su identidad no era la de un israelita. Él era el príncipe de Egipto. Sin embargo, un día Moisés presencia como un egipcio está golpeando a un hebreo y lo asesina. En la película lo ponen como un accidente, ¿no? Como un forcejeo, el egipcio se cae, ¿no? Y es como, ay, te has equivocado un poquillo, Moisés. Pero si leemos en la Biblia vemos que es una acción intencional, es una acción premeditada, porque él ataca al egipcio cuando no hay nadie, dice la palabra, y lo mata y esconde su cuerpo en la arena. Y cuando se empieza a correr la voz, Faraón se entera y lo busca para matarlo. Y en ese momento Moisés corre dejando todo atrás y huye a Madián. Si vemos lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 2, del 15 al 22, creo que lo tienen porque lo he pasado.
Dice, y en efecto el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar a los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaron y las echaron de allí. Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, les preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está este hombre?, contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo al cual Moisés llamó Gersón, pues razonó, soy extranjero en tierra extraña. Fijaos, se habla mucho de lo que acontece después cuando Moisés vuelve a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Las plagas, los milagros, después huyen, se abre el Mar Rojo, los 40 años en el desierto. Pero seguro que habéis escuchado pocas veces, o probablemente ninguna, una predicación sobre el tiempo que pasa Moisés en Madián. Incluso de la parte donde la zarza ardiente, donde Dios le habla a través de la zarza a Moisés, habéis escuchado muchas veces sobre eso. En la Biblia hay al menos un capítulo y medio que habla sobre esa parte. Pero, ¿qué pasó en ese tiempo en el que Moisés estuvo en Madián? En ese tiempo en el que ese príncipe de Egipto se convierte en un simple pastor de ovejas. Porque lo que tenemos es prácticamente a un asesino huyendo por ese asesinato, ¿no?, que él comete. Él llega a Madián, se casa con Séfora, la hija de Jetro, se hace pastor y parece que de la noche a la mañana se encuentra con la zarza ardiendo, ¿no?, y él es enviado a Egipto como el liberador del pueblo de Israel. Pero dice Esteban en Hechos 7, del 29 al 30, que Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró hijos. Y pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Fijaos, 40 años. Algo pasaría en estos 40 años que transformó por completo la vida de Moisés. Como he dicho antes, ¿no?, un hombre que venía de cometer un crimen tan grande como es el asesinato, el quitarle la vida a una persona, a pasar a ser el elegido de Dios para liberar a su pueblo. ¿Qué pasó en esos 40 años? Y lo más importante, si Dios fue capaz de transformar a Moisés en ese tiempo y usarlo para su misión, ¿por qué no va a poder hacerlo con nosotros mismos? En el día de hoy quiero hablaros de 3 dimensiones de este proceso por el cual pasa Moisés y nosotros también. Es importante conocerlas para identificar si estamos en medio de ese proceso, si estamos viviendo una especie de Madián personal, ¿no?, ese tiempo alejado de Dios. Es importante también ver si estamos atascados, si estamos estancados en este proceso. Y por último, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? Si el Señor nos muestra que estamos atascados ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar con respecto a eso? El primer punto lo he titulado transformados o atascados. Fijaos, el paso de Moisés por Madián fue necesario. Primero porque huyó para salvar su vida, no le quedó otra. Si no, el faraón lo hubiera cogido y lo hubiera matado, como dice la palabra. Pero no solo por esto su paso por Madián fue necesario, sino también porque Dios en ese tiempo lo preparó y lo transformó para el llamado que Él le iba a dar más adelante, el de liberar a su pueblo. La transformación es fácil de ver. Tenemos a este príncipe de Egipto, como decía antes, un hombre impulsivo, un hombre que prácticamente asesina a este egipcio a sangre fría, un hombre que confiaba en sus propias fuerzas, en su sed de justicia. Y de pronto tenemos a este otro hombre que vivía como extranjero en una tierra extraña, padre de 2 hijos, que apacentaba las ovejas de su suegro. Y cuando el Señor le manda a liberar al pueblo de Israel, Él le dice, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fijaos, este hombre, Moisés, ya transformado en su humildad, reconoce sus limitaciones. Sabe que por sí solo él ya no es suficiente. En esos 40 años que pasa en Madián, Dios transforma a Moisés poco a poco, trata con su carácter,
aprendiendo sobre la paciencia y la humildad con su nuevo oficio como pastor de ovejas. Aprende lo que verdaderamente significa amar al prójimo cuando el Señor le da su esposa y sus 2 hijos. Podemos decir que Dios coge la identidad de Moisés, lo que Moisés era en ese momento, todo lo que lo formaba, lo definía y lo transformó en algo completamente nuevo. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 36, 26, nos habla sobre esta realidad que vivió Moisés y que vivimos nosotros también. Es ni más ni menos una promesa que nos da Dios. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fijaos, esta es la promesa del Señor. Dios nos ha dicho que si le seguimos, Él transformará nuestras vidas. Nos dará un corazón y un espíritu nuevo. Así que hoy os quiero lanzar una pregunta. ¿Por qué creéis que Dios escogió ese momento en la vida de Moisés para trabajar con él? ¿Por qué no lo escogió cuando él era parte de la realeza de Egipto? ¿Acaso no tendría él en ese momento más influencia para hablar con el faraón y pedir que liberase a su pueblo? ¿Por qué esperó a que él huyera a Madián y en ese tiempo él trabajó con él? Yo quiero pensar que Dios trabajó con él en ese momento específicamente y no en otro porque Moisés lo necesitaba en ese momento. La Biblia no dice claramente que Moisés clamara a Dios cuando él se alejó a Madián, que le buscase o que le pidiera ayuda. Pero quiero pensar que Dios trabajó en la vida de Moisés en ese momento porque él verdaderamente lo necesitaba. Él había dejado todo atrás, sus comodidades. Él era prácticamente un refugiado extranjero en tierra extraña. Él estaba aislado, él estaba solo. En ese momento él lo había perdido absolutamente todo. Y cuando perdemos absolutamente todo, cuando estamos en lo más bajo, cuando hemos caído prácticamente hasta el subsuelo, es cuando Dios normalmente elige actuar. Y esto no pasa solo en la vida de Moisés. Podemos verlo, por ejemplo, con José. Envidiado por sus hermanos, esto lo venden como esclavo. Acusado por la mujer de Potifar de intentar violarla, José es echado a la cárcel, sin saber si saldría o no. Él tenía fe en Dios, pero la verdad es que no tenía esa convicción de que él sería liberado de la cárcel. Pero es allí en la cárcel, en la soledad, donde Dios lo hace madurar y lo posiciona para poder interpretar los sueños de varias personas hasta llegar a Faraón. Todos sabéis la historia, ¿verdad? Como José restaurado, ¿no? De pasar de prisión a pasar a ser el segundo de Faraón, gobernador de Egipto. También el rey David, por poner otro ejemplo, vivió años como fugitivo mientras era perseguido por Saúl, viviendo en cuevas, viviendo en desiertos, experimentando la misericordia de Dios. Fue un tiempo clave para él que moldeó su identidad hasta llegar a ser el próximo rey de Israel. Dios utiliza esos momentos de dificultad que pasamos, esos momentos de dolor, esos momentos de pérdida, de humillación, de derrota para transformar nuestras vidas. Porque en ese momento, cuando lo hemos perdido todo, cuando solo sentimos dolor, cuando estamos aislados, lo único que podemos hacer es aferrarnos a Él, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando en vez de aferrarnos a Él, nos aferramos a nuestro dolor? Nos aferramos a nuestro pasado, a nuestra situación difícil que estamos viviendo, a nuestro proceso. Nos quejamos porque estamos viviendo algo tan injusto. Somos víctimas de la situación que vivimos. No estamos avanzando, nos vemos estancados. No estamos entendiendo que ese Madián personal que estamos viviendo, ese momento de dificultad, es algo transitorio, sino que lo estamos entendiendo como que es nuestro destino final y que vamos a estar en esa situación para siempre. Entonces nos quedamos estancados en ese tiempo, a veces durante años. Seguro que conocéis a alguien o lo habéis experimentado en vuestras propias vidas, como a veces el dolor de situaciones que hemos vivido, confrontaciones a veces con otros hermanos, traumas incluso que podemos haber sufrido, nos atan y nos hacen quedarnos estancados en ese momento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no salimos de ahí. ¿Sabéis cuál es uno de los mayores ejemplos de esto?
el pueblo de Israel en el desierto. Fijaos, incluso ya han sido liberados de Egipto y van en busca de la tierra prometida. Nos dice en Deuteronomio, capítulo 1, del 2 al 3, que Moisés le dice al pueblo: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que en el año 40, en el mes 11, el primer día del mes, habló Moisés a los hijos de Israel. Fijaos, el pueblo de Israel tardó más de 40 años en recorrer un tramo que originalmente eran simplemente 11 jornadas, 11 días. Dice la Biblia, aun a pesar de que Dios había liberado ya al pueblo de Israel del yugo opresor de Egipto, con grandes proezas y señales, el pueblo estaba sumido en la queja, en el miedo, en la incredulidad. Llegan a decir incluso que era mejor servir a los egipcios que estar en ese desierto, lo que demuestra que no estaban listos para recibir lo que el Señor tenía para ellos. No estaban listos para entrar a la tierra prometida. Entonces empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas por el desierto hasta que la generación que había dudado pereció toda. Es indudable que tenemos que pasar por estos procesos en nuestra vida. Estos procesos de crisis nos cambian, nos hacen mejores, nos afinan, ¿no? Cuando nos dejamos usar por Dios. Pero si nos quedamos atascados ahí en nuestra desobediencia, si nos sentimos víctimas, si no avanzamos, estos procesos se alargan durante años y nos quedamos estancados como aquella generación que se perdió en el desierto. ¿Cuál es tu Madián? ¿Qué situación estás pasando actualmente que no te deja avanzar? Quizás ahora mismo estás en una etapa de tu vida que no entiendes. A lo mejor estás sanando una herida que aún te duele. Quizás te has dado cuenta de que vivías una vida aparentemente tranquila y feliz, pero te falta un propósito claro. Quizás has sufrido pérdidas tan grandes en el último tiempo que te sientes solo, te sientes desamparado y aislado. ¿Cuál es el Madián que estás atravesando en el día de hoy, en el último tiempo? Piénsalo. ¿En qué situación estás atascado y no sabes cómo salir? ¿Sabéis quién es Corrie ten Boom? Seguro que sí, ¿no? Es la típica historia de misioneros de la escuela dominical. ¿Quién no la conoce? Venga. Uy, Raúl. Bueno, no os preocupéis porque de hoy no pasa. Os voy a contar su historia. Corrie era de Holanda y ellos vivían allí junto con su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Eran cristianos muy comprometidos y cuando los nazis empezaron a capturar a los judíos, ellos tomaron una decisión valiente. Los esconderían en su casa. ¿Habéis leído algunos el diario de Ana Frank? Cómo ella se tiene que esconder, ¿verdad? Lo hicieron durante mucho tiempo. Corrie y su familia escondían a estos judíos en sus casas. Pero un día los nazis los descubrieron. Fueron arrestados. Fueron llevados a un campo de concentración junto con los judíos. En ese campo de concentración murió su padre y luego su hermana. Corrie sobrevivió, pero su corazón quedó lleno de preguntas, quedó lleno de heridas, de rabia. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dónde estaba Dios cuando asesinaron a mi padre? Cuando asesinaron a mi hermana. ¿Cómo puedo seguir adelante después de lo que he sufrido? Después de perderlo todo. Ese era el Madián de Corrie en ese momento. Un tiempo de profundo dolor y de preguntas sin respuesta. Pero fijaos, pasaron los años. Corrie empezó a hablar del amor y del perdón de Dios. Viajaba, ¿no?, como misionera a otras iglesias. Yo creo que quizás ella quería experimentar ese amor de nuevo, ¿no? Y hacía, ¿no?, por predicar sobre esto para que el Señor la tocase un día. Y hubo una vez predicando en una iglesia en Alemania, después de predicar sobre el perdón, que se le acercó una persona que había sido uno de los guardias
de un campo de concentración donde ella había estado. Esta persona se le acercó a ella, le extendió la mano y le dijo: ¿puedes perdonarme? Yo estuve allí. Yo fui partícipe de todo lo que se hizo. ¿Puedes perdonarme? Corrie en ese momento, dice la biografía, que se congeló. Todo su cuerpo, su ser gritaba: no, ¿cómo te voy a perdonar? Después de lo que habéis hecho, después de todo lo que he sufrido. Pero el Espíritu Santo dentro de ella le decía: perdona como yo te perdoné a ti. Y lo hizo. Le dio la mano y le perdonó. Y en ese instante dice que sintió algo que no sentía desde hacía años: libertad, paz, liberación, restauración. Como Moisés, Corrie en ese momento no entendió por qué tuvo que pasar por tanto dolor. Pero la realidad es que Dios usó ese momento en la vida de Corrie, ese Madián que ella atravesó, para hacerla testigo viva y genuinamente de lo que significa el perdón, incluso al enemigo, como dice la palabra. Todos tenemos un Madián, quizás no sea tan traumático, no tan grave como lo que vivió Corrie, estoy seguro, pero todos tenemos un Madián, hemos atravesado una circunstancia difícil en nuestras vidas, un lugar donde nos hemos sentido estancados, perdidos, olvidados. Pero ese no es nuestro final, ese no es tu final. Moisés pensó que su vida había terminado, él salió huyendo como un asesino. Él quería empezar una nueva vida alejado de todo eso. Yo estoy seguro de que Moisés jamás pensó que él iba a ser llamado a liberar al pueblo de Israel. Pero cuando Moisés pensó que su vida había terminado, que él acabaría sus días, como un pastor de ovejas, allí empezó su llamado. Cuando Corrie pensó que nunca podría volver a confiar, a perdonar, Dios la usó para predicar sobre la esperanza. ¿Sabéis qué otra persona en la Biblia vemos que atraviesa este Madián emocional? Elías, el profeta. Incluso aun haber realizado, gracias a Dios, una gran victoria sobre los sacerdotes de Balaal, Elías huye tras la amenaza de muerte que lanza Jezabel. Elías huye al desierto deprimido y agotado. Dice que incluso le decía a Dios que le quitase la vida, se lo pedía al Señor. El tiempo que pasa Elías en el desierto es un tiempo de retiro, es un tiempo de soledad, un tiempo donde seguro experimentó sentimiento de fracaso. Él había sido llamado a esto y él había huido. Él quería incluso que Dios le quitase la vida, él quería rendirse. Pero aún así, en ese lugar de quebrantamiento, Dios no le abandona. Dios le da descanso. Dios le da comida y lo llama por su nombre. Elías necesitaba en ese momento reencontrarse con su propósito divino, por lo que él había sido llamado a hacer, al igual que Moisés en la zarza. Dios saca a Elías de su cueva, lo llama a salir, lo restaura y le da una nueva misión. Al igual que Dios le dijo a Elías, hoy quiero decirte que Dios no te ha olvidado. Cuando Moisés ya no esperaba nada, cuando pensó que sus días acabarían siendo un pastor en Madián, Dios le habló y le llamó. Este mismo Dios que llamó a Moisés, que llamó a Elías, que transformó la vida de Corrie, este mismo Dios quiere hablarte hoy a ti personalmente y te dice: es tiempo de que salgas de Madián. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de caminar hacia lo que he preparado para ti. Y solo hay una respuesta para esa pregunta. Y es la misma respuesta que Moisés le dio al Señor. Él le dijo: heme aquí. ¿Podemos responder eso hoy? ¿Somos capaces, identificando que Dios nos está llamando a esa misión? ¿Somos capaces en el día de hoy de decir: heme aquí? O decimos: heme aquí, pero es que yo sigo dolido por esto. Heme aquí, pero es que he sufrido una pérdida muy grande y no puedo ahora. Heme aquí, pero
Es que trabajo tanto que no tengo tiempo para ti, Señor. Yo quiero, pero no puedo. Cuando Moisés le dice, heme aquí, lo que está diciendo es que sin condiciones, sin excusas, Él está dispuesto a seguirle. ¿Podemos responder eso en el día de hoy? ¿Estamos todavía atados a situaciones de nuestro pasado o de nuestro presente, cosas que estamos viviendo, que nos estancan, que nos atrapan, que nos atan, que nos hacen que no podamos avanzar? Jesús dijo en el Evangelio, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa salir de Madián? Significa soltar todo lo que yo tengo, soltar todo lo que yo quiero, dejar de poner excusas, abrazar lo que Él tiene para mí, ese propósito. Y aunque me dé miedo, aunque no sea ciencia cierta que va a pasar, aunque me saque de mi zona de confort, ¿cómo salimos de estas situaciones? ¿Cómo salimos de ese Madián que estamos atravesando? ¿Cuáles son las claves para conseguir esto? ¿Cómo podemos liberarnos de lo que nos oprime y dar pasos hacia Jesús? Primero tenemos que reconocer nuestra realidad. Tenemos que ser sinceros. A veces no somos sinceros ni con nosotros mismos. Moisés había huido, había fallado, pero él en ese momento, cuando huye, no se niega a ver en qué lugar se encontraba. Él se establece en Madián, él trabaja, él forma una familia y acepta ese proceso por parte de Dios, aunque él no lo entendiera del todo. Es fundamental que para salir de ese Madián reconozcamos que estamos perdidos a Dios y a nosotros mismos. A veces pensamos que no estamos tan mal. ¿Es la realidad o son excusas que nos ponemos a nosotros mismos? Es fundamental en ese momento reconocer que sin Dios no valemos absolutamente nada. ¿Recordáis la parábola del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo cuando se dio cuenta de que estaba apacentando cerdos, de que había caído, de que estaba en el punto más bajo de su vida? Dice Lucas, capítulo 15, del 17 al 20. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Después de vivir la vida loca, como se suele decir, después de haber despilfarrado la herencia de su padre y de haber acabado en lo más bajo, el hijo se da cuenta de su situación y él no la esconde. Reconoce su pecado, reconoce ante su padre que ya no merece ni siquiera ser llamado su hijo, pero que tenga misericordia de él. Si no reconocemos nuestra realidad, si no reconocemos en el punto en el que estamos, sin excusas, si no estamos reconociendo nuestro pecado o aquello que nos ha llevado a este tiempo de prueba que estamos atravesando, es muy difícil que podamos salir de ahí. Muchas veces, como decía antes, vivimos como víctimas, anclados a situaciones del pasado, a situaciones que nos han hecho daño, a personas que nos han hecho daño y que no hemos perdonado. Y hacemos como el pueblo de Israel, dar vueltas y vueltas y vueltas sobre el mismo camino, sin entender que el camino es más corto y que Jesús ya nos liberó en la cruz. Reconocer nuestra situación en humildad no es más que reconocer la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. Punto número 2 para poder salir de ese Madián: renunciar a nosotros mismos. Como he dicho antes, reconocemos nuestra situación y ahora renunciamos a nosotros mismos. Tenemos que renunciar incluso a nuestra identidad. Acabamos de leer que Jesús dice que si alguno quiere ir en pos de Él, tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué significa que nos neguemos a nosotros mismos?
significa dejarle a Dios ese sitio en nuestras vidas. Si no le dejamos a Dios ese sitio en nuestras vidas, si no le dejamos a Dios ese sitio, si no le dejamos al Espíritu Santo ese sitio en nuestros corazones, Él no puede actuar. Él no puede cambiarnos. Nos quedamos como estamos. Cuando Moisés huyó de Egipto, dejó todo lo que tenía atrás. Cuando se hizo pastor de ovejas, él renuncia a su identidad como príncipe de Egipto. Él renuncia a su identidad como una persona pudiente, como esa persona que había vivido rodeada de placeres y riquezas. Ese título, él renuncia a todo, absolutamente a todo cuando él huye a Madián. Y solo en ese momento en el que él renuncia a todo, en el que él se queda vacío, Dios empieza a cambiarle y a transformar su vida. ¿Os acordáis de la historia del joven rico? ¿Qué le pide Jesús al joven rico? Es interesante porque no se lo pide a todo el mundo, ¿verdad? No vemos muchas veces que Jesús le diga, oye, vende tu riqueza, ¿no?, antes de seguirme. ¿Por qué específicamente al joven rico le hace esa petición? Él sabía que a pesar de todo lo bueno que esta persona hacía, porque se dice, ¿no?, que esta persona seguía los mandamientos, que era una persona comprometida, una persona honesta, había algo a esa persona que le impedía dar el 100%. Y eran las posesiones materiales. Este joven había puesto su identidad en ellas. Y por eso Jesús le pide que renuncie a sus riquezas. Incluso los primeros discípulos pasan por este proceso en el que Jesús transformó su identidad. Ellos eran pescadores. De pronto se encuentran con Jesús, que después de una noche de pesca infructuosa, les manda a que echen las redes a un lugar específico y hace lo que se llama el milagro de la pesca milagrosa, ¿no? Recogen tantos peces que las redes incluso se rompen. Tal era el temor de lo que había visto que Simón le dice a Jesús cayendo de rodillas, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fijaos, en ese momento reconoce su situación, reconoce su pecado, reconoce su condición como pecador. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le responde a Simón? No temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Fijaos, ellos eran pescadores, pero Jesús quería darles otra identidad, quería transformar lo que ellos eran. Querían transformarlos en pescadores de hombres. No podremos realizar la misión de Dios que tiene para nosotros si no conocemos nuestra nueva identidad en Cristo. Los discípulos, incluso cuando siguen a Jesús, dejaron todo lo que tenían, dejaron sus barcas, dejaron sus redes. Eran su método para sobrevivir, era su trabajo. Dice que lo tiraron al suelo, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Las cosas del pasado ya no nos atan cuando Cristo restaura nuestra identidad. Solo cuando hemos renunciado a lo que somos, cuando hemos dejado todo atrás, cuando se lo entregamos a Dios, Él empieza a obrar en nuestra vida. Punto número 3 para salir de Madián. Tenemos que escuchar y obedecer la voz de Dios. Fijaos, en el momento en el que Moisés se encuentra con el Señor hablándole a través de esa zarza ardiendo, Él dice dos palabras que son clave y que nos sirven de enseñanza para saber cómo responder a Dios cuando nos habla. Lo decía antes. El Señor le llama y le dice a Moisés, 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 y Él le dice, heme aquí. Si cuando el Señor nos llama, nosotros no estamos pendientes a su voz, seguiremos dando vueltas y vueltas en el desierto. Es más, a veces incluso, aunque es culpa nuestra, nos enfadamos con Dios. Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué no me das esa respuesta específica a este problema que te he comentado? Y yo me imagino a veces a Dios como cuando tenemos una conversación con esa persona que no nos deja hablar, que estamos todo el rato. Es como, ayer estaba Raúl hablando con una teleoperadora y nos hacía gracia porque la mujer es que no paraba de hablar, ¿no? Y en un momento Raúl tuvo que decirle, perdona, ¿me puedes dejar hablar, por favor? No tuvo que cortarla porque es que no había manera de tener una conversación
con esa persona. Nos hace gracia el ejemplo, pero a veces yo creo que hacemos eso con Dios, ¿verdad? Él está intentando hablarnos, pero es que nosotros no le dejamos, nosotros no le escuchamos. Yo creo que Dios a veces simplemente está esperando a que pares y a que pongas tu oído para escucharle. El Señor se mueve de muchas maneras. A veces es una provisión de algo que necesitamos en un momento específico. A veces son palabras de alguien que nos aconseja, un versículo, una palabra de ánimo. En otras ocasiones es una puerta que se cierra en una circunstancia en la que hemos pedido ayuda. Y a veces incluso en el silencio, cuando Dios no está contestando, vemos respuestas por parte de Dios. Pero ¿qué pasa si no estamos atentos a esas señales? ¿Qué pasa si no estamos atentos a la forma en la que el Señor se está moviendo en ese momento en nuestras vidas? Porque yo estoy empeñado en que el Señor se mueva de esta manera específica. Yo meto a mi Dios personal en esta caja y Él tiene que moverse de esa manera. Y si no se mueve de esa manera, yo no he recibido respuesta. ¿Qué pasa si el Señor nos está hablando, nos está gritando? Si tenemos la zarza ardiendo realmente delante de nosotros, pero no estamos reconociendo la voz del Señor. ¿Cómo aprendemos a reconocer la voz de Dios? ¿Cómo enfocamos nuestro espíritu para reconocer cuando nos está hablando el Señor? Yo va a sonar típico, pero ¿cómo puede ser que muchas veces queremos que Dios nos hable y lo último que hacemos es pasar tiempo con la propia palabra de Dios? ¿Cómo puede ser que queremos que Dios nos responda, que nos hable, y tenemos la oportunidad de pasar tiempo con su palabra y no lo hacemos? Dios nos habla a través de la Biblia, por eso es fundamental que le dediquemos tiempo. Esto es básico para la vida del cristiano, es básico y muchas veces fallamos en lo básico. De hecho, probablemente Dios ya te está hablando a través de su palabra y te puedo asegurar que si dedicas tiempo a la palabra de Dios, tu vida va a cambiar. Tengo la mala costumbre de no traer una Biblia física. ¿Tienes la tuya ahí, Raúl? Te la he visto antes, ¿no? Bueno. ¿Alguien que me la preste? Gracias. Te voy a poner en disciplina, Raúl. ¿Por qué la palabra de Dios cambia nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Es un fantástico libro de autoayuda? ¿Es un libro mágico que leemos y de pronto nuestra vida cambia automáticamente? ¿Por qué es tan importante pasar tiempo con la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Su propio nombre lo está indicando. Dios nos está hablando a través de este libro. Dios se ha asegurado de que este libro nos llegue a nosotros, inspirando a los autores. La palabra de Dios está aquí. ¿Cómo puede ser que nos demos cabezazos contra la pared queriendo que Dios nos hable, pero no estamos leyendo lo que Dios ha dicho prácticamente de su propia boca? ¿Cómo puede ser? Si pasamos tiempo con la palabra de Dios, empezaremos a reconocer la voz de Dios, porque identificaremos lo que está aquí con lo que pasa en nuestras vidas. Las lecciones que se nos dan aquí las podemos aplicar en nuestras vidas. Veremos de una forma mucho más clara cómo Dios nos habla si pasamos tiempo con la palabra de Dios. Yo soy el primero, hermanos, que pone 1001 excusas. Mi hijo, el trabajo, mis ministerios, mi vida social. Pero a veces pasan días y yo no he abierto la palabra ni para mirar el índice. Dediquemos tiempo a la palabra de Dios. Sé que es complicado, no voy a decir que 1 hora y media todos los días. No voy a poner el tiempo, pero empecemos por 5 minutos. Empecemos por 10 minutos. Y que luego sean 20 y 30 y el tiempo que necesitemos cada uno. Habrá momentos en nuestra vida que necesitemos más tiempo, otros quizás no tanto. Pero todos los días es tan importante que pasemos tiempo con la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias.
¿Cuál es la otra forma de aprender a reconocer la voz de Dios? La oración. Seguimos en lo básico. Tenemos que crear espacios en los que Dios nos hable. Tenemos que dejar que Dios nos hable. No porque Él necesite estos espacios. Dios te puede hablar de muchas formas, pero nosotros necesitamos esos espacios para enfocar nuestro oído, para enfocar nuestro espíritu y reconocer la voz de Dios. Necesitamos tiempo, ese tiempo en el día a día para dejar que Dios nos hable y estar atentos a su voz. Y no se trata de orar y pedir y pedir y pedir. A veces estoy 10 minutos orando y te pido por esto y te pido por lo otro y esto y lo otro y me hace falta y por favor Señor y esto y dámelo y dámelo y dámelo. Lo mismo de antes. Dios nos quiere hablar, pero nosotros, hasta que no terminemos nuestra lista de petición, parece la lista de los reyes, no terminamos. No estamos dejando que Dios nos hable, no estamos reconociendo la voz de Dios en ese momento. Es necesario siempre que hagamos oraciones de agradecimiento por lo que ha hecho en nuestras vidas, oraciones de reconocer quién es Él para nosotros, reconociendo que sin Él no somos nada. Y a veces incluso oraciones en silencio. Siéntate a orar en silencio. Deja que Dios te hable. Escucha a Dios en ese momento. Hemos estado hablando de Elías, del tiempo que pasó en su propio Madián. Y aparte de cuidar a Elías, Dios preparó un encuentro con él. Dice en Primera de Reyes 19 que Dios le dice a Elías: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Fijaos, Elías buscó al Señor en el viento, en el fuego, en el terremoto. En grandes cosas que sucedían a su alrededor. Pero allí dice la palabra que no estaba el Señor. Pero después del fuego hubo una brisa apacible, hubo un susurro en el silencio. Y en ese momento Elías reconoció la voz de Dios y salió de la cueva. Fue en el silencio donde él encontró al Señor. Moisés también se encontró con Dios en el silencio del día a día. Él estaba atento. Estoy seguro de que mientras apacentaba a las ovejas, tuvo tanto tiempo de oración, tanto tiempo de meditación, tanto tiempo de reflexión, de pensar lo que había pasado en su vida. Y en ese momento, cuando no se lo esperaba, él se encuentra con la zarza ardiendo. Y él se acerca y escucha la voz. Pero no solo la escuchó, sino que reconoció. Él no tuvo duda de que era la voz de Dios. Y en ese instante él le dice: heme aquí. Incluso antes de saber lo que el Señor tenía para él, Moisés ya tenía esa disposición, esa voluntad de obedecer a Dios. Y cuando Dios le llama a liberar a su pueblo, aun a pesar de que él tenía sus reticencias, él tenía sus miedos, él no se veía una persona capacitada, él veía sus limitaciones. Dice la palabra que él decía que no era una persona elocuente, ¿no? Interpretamos a veces que era como tartamudo, él no se le daba bien hablar. Pero aún así él es llamado por Dios para liberar a su pueblo. Dios lo formó y Dios lo llamó a él. Él era, a pesar de todos los miedos de Moisés, él era la persona indicada para la misión. Por lo tanto, él decide obedecer a Dios y vuelve a Egipto a enfrentarse con su pasado, a enfrentarse con Faraón, a enfrentarse a la misión que Dios le había dado a él. Dios nos está pidiendo esa obediencia ciegas, aún sin saber lo que tenemos por delante. Dios te está llamando hoy a que salgas de tu Madián y avances a Egipto, que avances a cumplir tu misión. Él te pide que des, al menos hoy, el primer paso.
Moisés fue hacia Egipto sin saber lo que se iba a encontrar, sin saber lo que iba a ocurrir. Tenía las instrucciones de Dios, sabía las señales y los hechos que iban a acontecer, sabía que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón y que éste no iba a dejar salir al pueblo de Israel de forma fácil. Y aún así, con sus deudas en fe, él emprendió el camino. Fijaos, yo he sido siempre, he nacido en la iglesia, ¿no? El típico chaval de iglesia, como aquí puede haber alguno. Pero con 19 años decidí irme a estudiar fuera. Me fui a Inglaterra, a Londres, me fui prácticamente solo. Yo en principio quería estudiar porque quería, pues, con lo que estudiase, ¿no?, poder servir a Dios en un futuro. Pero en ese proceso, mientras yo estudiaba, mientras yo trabajaba para ganarme la vida, yo me perdí completamente. Yo dejé de asistir a la iglesia, yo dejé de tener comunión con el Señor. De pronto llegué como a un mundo nuevo de cosas que no había experimentado y me perdí completamente. Me perdí en la fiesta, me perdí en la bebida, me perdí con chicas. Estaba absolutamente perdido y así estuve años y años haciendo caso omiso a mis padres, a mis pastores que simplemente deseaban lo mejor para mí. Yo estaba en ese momento en mi propio Madián personal, pero estaba más cerca de lo que vivió el pueblo de Israel. Yo estaba dando vueltas y dando vueltas en el mismo punto, dando vueltas. Ni siquiera identificaba que quería salir de ahí. Pensaba que mi vida estaba completa, que ahí estaba mi felicidad. Pero recuerdo un momento donde ya los problemas se empezaron a acumular, donde me encontraba solo. Aquellas personas que habían estado a mi alrededor, que yo pensaba que eran mis amigos, se fueron. Me quedé completamente aislado y ahí fue cuando me acordé del Señor. Cuando estaba en el punto más bajo de mi vida, ahí fue cuando reconocí lo lejos que me había ido de la casa del Padre. Y recuerdo que una noche me tiré de rodillas a mi habitación diciendo cómo me he podido ir tan lejos, sintiendo vergüenza, pero viendo también que la misericordia del Señor estaba disponible para ir en ese momento. Y fijaos, yo me sentía tan sucio, me sentía tan indigno, tan miserable, pero también veía que el Señor me estaba llamando. Y en ese momento tuve que tomar una decisión. Tuve que dar un paso de fe. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Yo solo sabía que el Señor me estaba llamando. Yo estaba atrapado, estaba atado en una situación de la que yo no tenía las formas ni las herramientas por las que salir. Pero reconocía que el Padre había salido a mi encuentro, como en la parábola del hijo pródigo. En ese momento tuve que tomar una decisión, tuve que dar un paso de fe. Es el mismo paso que nos está pidiendo el Señor en el día de hoy. Aún sin saber lo que el Señor tenía para mí, tuve que dar el paso de dejar todo atrás y seguir a Cristo. Dios nos está confrontando en el día de hoy a que demos ese primer paso. Quizás tengas dudas, quizás tengas temor, quizás hay algo en tu vida que te cueste aún entregarle a Dios. Nos tiramos años en la iglesia, pero aún hay áreas de nuestra vida que no le damos a Dios. A veces es nuestro tiempo, a veces es nuestra economía, pero Dios nos está pidiendo que le entreguemos el 100%. Quizás es un pecado, algo que has cometido o que te sigue atando, que no conoce nadie. Aún no lo has entregado, aún no has pedido perdón por eso. Quizás es un daño del pasado que una persona te ha hecho y que aún no has podido sanar. Pero hoy Dios quiere que des un paso de fe. Hoy Dios quiere que comiences a salir de tu propio Madián. Él quiere terminar la obra que empezó en ti, Él quiere perfeccionarla. Como dice la Biblia, Él quiere terminar de capacitarte para que puedas cumplir su misión en la tierra. Independientemente de cómo tú te sientas, de cómo tú te veas, de tus miedos, de tus inquietudes. Independientemente de todo eso, Él quiere liberarte. Hoy Dios quiere restaurarnos de todas aquellas cosas que nos atan, que nos estancan, que no nos permiten avanzar. Hoy quiere sanarnos de aquellas heridas que hemos sufrido. Él quiere que vivamos como verdaderos cristianos.
comprometidos con su misión y su corazón, dispuestos a darlo absolutamente todo por Él. Dios tiene un propósito grande para ti en el día de hoy. ¿Creemos esto? A veces no lo creemos. A veces estamos tan sumidos en nuestro pecado que no vemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero aún así, aunque no lo veamos, lo creemos en fe. Creemos en este propósito que Dios tiene para nosotros y damos ese paso.